Las películas de Ghibli nos recuerdan que soñar es la llave para abrir puertas a un mundo lleno de maravillas y que en cada historia se esconde el poder de transformar nuestro interior, haciendo cada proyección un homenaje a la vida, a la belleza, a la crudeza y a la eterna búsqueda de lo auténtico. Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, el podcast de su confianza en donde hablamos de música, literatura, arte e ideas en peligro de extinción. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales, ahí pueden escuchar mi música, obviamente en todas las plataformas. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales. También tengo mi canal hermano aquí mismo en YouTube, Más o menos Literatura, donde hablo de cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos sobre libros y también demás cuestiones culturales. No se olviden por favor de seguir a Fango Bazar en Instagram, @Fango Bazar, donde pueden ver todos los modelos que tenemos de todos los capítulos de Radio Locura, donde pueden ustedes portar obviamente a sus artistas favoritos. También únanse a la familia de Patreon, donde pueden apoyarnos en 2 niveles. Uno donde tendrán agradecimiento infinito por estar formando parte de esta familia, de este proyecto Radio Locura. Y el segundo nivel, donde mensualmente, si se meten en esa opción, estarán recibiendo mensualmente una playera de Fango Bazar del catálogo de cualquiera de nuestros episodios. Y también pueden unirse como miembros gratuitos en cualquier momento, en cualquier lugar, solamente en el Patreon que está en la descripción y aquí en la pantalla. No se olviden de seguirnos en Instagram en @radiolocura66.6 FM, donde estamos todo el tiempo posteando las cosas que tienen que ver con el capítulo principal que se estrena los domingos a las 9 p.m. y por supuesto todas las minisecciones que están de lunes a viernes aproximadamente a la 1 de la tarde. Así que recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 56. Estudio Ghibli es un universo vibrante donde cada película es una ventana a paisajes de ensueño, llenos de colores, sonidos y emociones que nos transportan a mundos lejanos y cercanos a la vez. Con la sensibilidad poética de Miyazaki y la mirada conmovedora de Takahata, nos sumergimos en historias donde la naturaleza se convierte en un personaje más y donde cada rayo de luz y cada sombra nos cuentan secretos de amor, pérdida y redención. Es como si en cada escena el viento susurrara leyendas antiguas y el agua reflejara la ternura de lo cotidiano, invitándonos a redescubrir la magia entre lo simple y lo extraordinario. En este viaje, el espectador se convierte en un partícipe de una experiencia que trasciende lo visual, donde el sonido de una risa, el murmullo de la lluvia o el eco de un recuerdo despiertan emociones profundas y universales. Las películas de Ghibli nos recuerdan que soñar es la llave para abrir puertas a un mundo lleno de maravillas y que en cada historia se esconde el poder de transformar nuestro interior, haciendo cada proyección un homenaje a la vida, a la belleza, a la crudeza y a la eterna búsqueda de lo auténtico. Para hablar de estudios Ghibli, antes tenemos que hablar de 3 personajes súper importantes. Tal cual. El primero será Yasuyoshi Tokuma, que en este caso nos valdrá verga, es su nombre. Después vendrá Isao Takahata, que es un hombre graduado en literatura francesa y tras haber sido enamorado por este arte de la animación, consiguió un trabajo en Toei Doga, un estudio del que estaremos hablando un poco más adelante. Otro nombre que tenemos que recordar aquí es Toshio Suzuki, que es el güey del dinero aquí de Estudios Ghibli. Y por supuesto, como no, de Hayao Miyazaki, uno de los mejores animadores de toda la historia. Una persona que no utiliza guiones para sus películas. La historia la intenta desarrollar mientras está en la propia etapa de la producción de las películas. Mucho de lo que él propone es ecología y antibelicismo. Sin duda influenciado por el sintoísmo, que es la religión japonesa que no tiene ni fundadores, ni profetas, ni un texto central que recopile sus creencias, porque todo esto se basa totalmente en el conocimiento de boca en boca y por supuesto en la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y algo muy importante aquí, que es los kami. Okay. Que son espíritus divinos, que son deidades de cierta manera, politeístas. Y por supuesto también un poco los yokai, que serán estas entidades fantasmales que también traen enfermedades y males al mundo. El padre de Miyazaki,
centrándonos un poco en su figura, es Katsuji Miyazaki. Se dedicaba a hacer timones para aviones, volviéndose asquerosamente rico, pero dentro de todo esto instaló de una manera sentimental y política en Miyazaki la doble idea de que los aviones son aparatos que denotan la libertad del ser humano para poder volar. Claro. Un sueño inalcanzable por siglos para la humanidad. Y también que estos aparatos pájaros gigantes voladores terminarían siempre siendo, de una manera un tanto pesimista, aparatos en su uso de guerra que terminarán siendo instrumentos de violencia y tortura de los pueblos que hay sobre la tierra. Su madre, quien estuvo enferma de tuberculosis durante aproximadamente 9 años, y esto cobrará bastante relevancia después, ¿cierto?, fue una gran inspiración para que Miyazaki pudiera encontrar profundidad en sus personajes femeninos, que está por demás decir que abundan en su filmografía, y que aparte de referencias muy directas a la enfermedad o personalidad de su madre, en ocasiones se tomó la libertad artística de imprimir dentro de sus personajes el cómo hubiera sido su vida si esta enfermedad jamás la hubiera azotado. Siempre se preguntó si su madre podría tener una vida mejor, ya que había sido azotada por esta enfermedad de la tuberculosis, todo mientras por sí mismo estaba buscando médicos que pudieran ayudarla. Lamentablemente, sin un éxito rotundo, se limitó a plasmar este futuro hermoso y alternativo, casi imposible para la persona que le había dado la vida. Hayao Miyazaki es un hombre que estudió economía, pero tras haber sido maravillado por la película La Serpiente Blanca, decidió en ese preciso momento que debía mandar todo a la chingada para atender a su llamado de dedicarse el resto de su vida a ser lo que es, un excelente animador. Parte de los inicios del estudio Ghibli tiene que ver muchísimo con esta otra productora que se llama Toei Doga, que fue un estudio donde tanto Takahata como Miyazaki pudieron hacer carrera haciendo producciones para la televisión. Ellos van a ser los personajes principales que vamos a tener en todo este episodio, ya que Takahata y Miyazaki son las personas que estuvieron a cargo de toda la producción, tanto creativa como visual, de estudios Ghibli. Entre tantos proyectos que compartieron en este estudio Toei Doga, podemos destacar una película muy importante que sería la chispa que iniciaría el incendio Ghibli, Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol, en donde Takahata debutó como director y Miyazaki fungió como jefe de departamento de arte, posiciones que más o menos se instalarían como papeles, aunque no fijos, dentro del estudio Ghibli que estaba a punto de nacer. Y no se les ocurrió hacerlo por otra cosa, sino por las malditas limitaciones que Toei Doga les imponía. A tal punto que en algunas películas incluso hay escenas que suelen verse algo cortadas en la acción o vuelcos narrativos repentinos, ya que el estudio no les dejaba continuar con su visión artística sin límites. Esta película tendría, como muchas de las que hablaremos hoy, retrasos en su estreno, problemas en cuestión de producción, problemas de recaudación en la taquilla y sobre todo diferencias creativas. Las malditas diferencias creativas. Tras este suceso, Takahata abandonaría definitivamente su trabajo en Toei Doga, mientras Miyazaki continuaría trabajando en producciones tanto para televisión como para el cine dentro de Toei Doga, como Sally la Bruja, Los Moomin y El Gato con Botas. Aunque sin quererlo del todo terminarían trabajando en Lupin III, la cual ya no contaría con la participación ni de Takahata ni de Miyazaki, por ahí de los primeros 155 capítulos. Algo leve. Cuando sí, la primera saga, claro. Se van a la verga. Los 2 primeros tomos, sí. Después de esto viene Panda Copanda, que es un cortometraje en los que obviamente también ellos están trabajando juntos y forma parte importante de lo que es pre-Ghibli, ¿no? El nacimiento del estudio Ghibli. Lo proto-Ghibli, sí. Y después ambos trabajaron en esta gran producción que es Abuelito Dime Tú, Heidi, donde Takahata fungía como director, el animador obviamente era Hayao Miyazaki, y aquí es donde empiezan a definir un poquito lo que ya van a hacer como estudios Ghibli en cuestión de sus paletas de colores y los continuos viajes a Europa de Hayao Miyazaki intentando encontrar médicos o gente que pudiera ayudar en esta condición que tenía su madre. Le dieron muchísima apertura en cuestión de lo gráfico, cómo representar ciudades y las ciudades en sí mismas que quería representar, ¿no? Que era como Alemania, Suiza y pues en sí toda Europa, ¿no? Algo que obviamente para los japoneses no era algo totalmente cotidiano. A la mano. Y después de esto, dirían, hay que ponernos de pie para darle la bienvenida a esta gran película que se llama El Castillo de Cagliostro, que es una de sus óperas primas y que es el debut de Hayao Miyazaki como director. Ok. Todavía fuera de estudios Ghibli, ¿no? Estamos hablando de pre-estudios Ghibli. Y después de esto viene Náusica del Valle del Viento,
que es uno de los ejemplos donde Miyazaki pudo hacer lucir sus dotes como creador de manga, lo cual él también ya venía haciendo desde hace muchos años atrás, y a esta película le fue de huevos. Y esto permitió que pensaran realmente en fundar un estudio que priorizara la libertad creativa y aparte que todas las personas involucradas fueran japonesas, 100% japonesas, ¿no? Genésicos. Así como darle un trato a sus empleados como verdaderos artistas y no simplemente como animadores. Y así es como Takahata Miyazaki y Toshio Suzuki fundan Estudios Ghibli. Por fin llegamos a la verga, qué puta aburrida, tardó mucho tiempo. En un principio Miyazaki estaba totalmente encargado de la dirección de arte y de animación, evidentemente. Takahata era el director, que era en lo que él había destacado hasta ese momento, y Suzuki era el productor, básicamente el güey que les conseguía el dinero y manejaba los contactos. Su relación con Joe Hisaishi se convertiría en una dupla cinematográfica musical entre este gran compositor y los estudios Ghibli, algo así como lo que pasó con John Williams y Steven Spielberg. Desde luego. Como ya pueden ver en el episodio en el canal, que está disponible desde hace varias semanas. Hayao Miyazaki convirtió los storyboards en narrativas que respiran por sí mismas. Aquí empieza realmente él a experimentar el huracán creativo que significa ir animando mientras va escribiendo la historia, lo cual es absolutamente loquísimo pensar en eso, ¿no? Es una brutalidad manejar ambas artes a la vez, ¿sí? Sí, pero mientras él iba desarrollando la historia gráfica, literalmente el storyboard, este güey estaba desarrollando el guión, güey, lo cual es... Yo creo que no hay un arte donde realmente puedas hacer ese tipo de experimentaciones y sobre todo que haya genios como Hayao Miyazaki que puedan hacer esto, simplemente tomar tu producto final como tu proceso creativo. Claro, quizás un caso parecido es uno que ya tenemos una minisección en el canal, la pueden revisar, que es Norman McLaren, un pues también cineasta de animación, pero desde la parte pues norteamericana, ¿no? Que trabajó muy cerca con Canadá, y el punto de todo ese viaje es que también intervenía toda la cuestión de sus producciones, animando incluso la música, el sonido, interviniendo la película misma, ¿no? El celuloide. El celuloide, exactamente. Entonces, Hayao Miyazaki es una persona que está totalmente obsesionada con su proceso creativo. Y esto suena muy bien cuando lo cuentas así, pelón. Pero en realidad... Pelón. Pero en realidad él es un artista del corte obsesivo. Tuvo problemas con algunos empleados que terminaron abandonando los proyectos por su intransigencia a la hora de trabajar, ya que era una persona que siempre ponía el resultado final antes que cualquier otra cosa. Pero las historias que está a punto de contar en toda su filmografía, que todavía no ocurre, estaban basadas en cuentos infantiles. Incluso fue influenciado por Antoine de Saint-Exupéry, quien escribió El Principito, con quien compartía esta fascinación por los aeroplanos, que por una parte le remitían al trabajo de su padre, y también con historias como Pinocchio o Pinocho. Pinocho para los que dicen chavo de loco. Chavo de loco. Chavo de loco, güey. Y también con historias como Pinocho, en la cual basaba sus escenas donde había transformaciones mágicas en sus personajes, como en esta típica escena donde los niños se convierten en burros. Sí, claro. Sí. Casi siempre la narrativa recaía en un héroe, o en su mayoría de casos heroína, sí, que hacía caso a su llamado a la aventura, y ya sea por necesidad o por convicción, aquí se tomaba muy en serio el hecho de que la protagonista fuera descubriendo un mundo desconocido, lo cual suena súper genérico, porque en cualquier pinche historia lo puedes encontrar de esa manera, pero en el caso de Miyazaki realmente ocurren cosas impresionantes en lugares literalmente fabulosos, y conociendo a personajes que, aparte de tener un comportamiento totalmente inusual, en muchas ocasiones serían seres mágicos que desafían totalmente la comprensión, muchas veces basados en los kami, estos seres sobrenaturales de los que ya hemos hablado, que son vistos como deidades en el sintoísmo. O sea, el paquete completo, ahí te va la historia, ahí te van los personajes, ahí te va un ambiente espectacular y todo animado preciosamente. Y que tiene que ver totalmente, es algo vertebral dentro de lo que va a ser la historia de los estudios Ghibli, porque es una parte súper importante también de la cultura japonesa, ¿no? Uh-huh. Así es como ya una vez instaurados los estudios Ghibli, sacan su primer película, que es El Castillo en el Cielo. Aquí en esta película, para resumirlo rápidamente porque vamos a hablar casi de todas las películas, cierto, es que esta princesa viene literalmente de la puta El Castillo en el Cielo, ¿no? Y así se llama. Así se llama El Castillo en el Cielo, se llama La Puta, junto.
Y es la primera película oficial que hace historia, que aparte está muy chida. La animación se puede notar. Eso creo que es algo que vamos a tener que implicar en todo lo que estamos diciendo, porque la animación es algo que justamente como yo llegué a ver en algunos foros de internet, son películas que fácilmente podrían tener la calidad de alguna película que a lo mejor salió en 2010, 2020, pero te estamos hablando de películas que salieron en los años 90, ¿no? Sí, adelantado a su tiempo. Después de esto viene el pinche exitazo, que es Mi vecino Totoro, por supuesto. Un clásico total. Y esto tiene mucho que ver con la historia de Ghibli, porque aquí se dan cuenta de cierta manera que los dos tienen un papel muy importante en Ghibli, que es un poco diferente. ¿Quién? Mi vecino y además Totoro. Mi vecino Totoro. Takahata y Miyazaki. Claro. Porque Mi vecino Totoro sale como una película gemela junto con La tumba de las luciérnagas. No, hombre. Aquí obviamente Miyazaki es quien se hace cargo de Mi vecino Totoro, y de La tumba de las luciérnagas se hace cargo Takahata. Se repartieron el paquete. Primero hablemos de La tumba de las luciérnagas, que es una historia bien culera, que está muy desgarradora. Los protagonistas se dan cuenta aquí de la basura que es la pinche humanidad. Se dice que esta es una de las películas más tristes de la animación, a lo cual yo podría bancar un poco, pero pues hay que discutirlo también. Y con seguridad, al menos sí, lo es dentro de la filmografía de Ghibli. Es una de las películas más desgarradoras, La tumba de las luciérnagas. Sí, sobre todo por la implicación y las reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Que están completamente ahí simbolizadas, retratadas y recreadas, con dos protagonistas niños. Niños, un adolescente y niña. Y por otra parte tenemos a Mi vecino Totoro, que aquí es todo magia y felicidad, salvo que la madre de las niñas protagonistas tiene una enfermedad, como ya lo habíamos comentado. Esto es un guiño totalmente directo a la tuberculosis que sufrió la madre de Miyazaki durante al menos 8 años. Y Totoro se convertiría en esta mascota oficial de Ghibli, que justamente forma parte de su logo, ¿no? Y que aparte tomaría relevancia a un nivel cultural tras la influencia y el estar chingue y chingue del pinche Suzuki, el businessman de Ghibli, quien propuso por primera vez que se hiciera mercancía oficial de los estudios Ghibli, tras haber cavilado un poco que Disney también ganaba mucho con los peluches que vendía, ¿no? Que su Mickey, que su Donald, que su Goofy, que su pinche puta madre, que sí. su Buzz. Y pues esto representaría el hecho de vender estos peluches, sobre todo de Totoro, que fue un super boom. Una bestia de las ventas. Representaría en un futuro una parte importante del dinero con el que financiarían el resto de estas películas. Entonces por eso Totoro, aparte de ser una historia que está hermosa y que estos güeyes están animándolo de una manera muy desde el corazón, representaría la forma en la que ellos iban a poder hacer las siguientes películas, que es algo súper fundamental, ¿no? Y estamos en vías de crear nuestra propia mascota. Ya está de hecho en el logo de Radio Locura, pero no es tan pegadora todavía como... Compren su peluche el vecino. El vecino Totoro. A hablar como Hayao Miyazaki. Después de estas dos películas, La tumba de las luciérnagas y Mi vecino Totoro, viene Kiki entregas a domicilio, que aquí básicamente es una brujita que es como Uber Eats, una brujita medio Rappi, que pues se da cuenta que lo único que puede hacer de cierta manera, al menos en ese momento de su vida, es hacer entregas a domicilio, ¿no? Ok, una realidad muy cierta, incluso actualmente, por supuesto. Pero esta tiene una parte muy interesante dentro de la narrativa, porque plantea realmente el conflicto de la adolescencia desde el punto de vista ficcional. Por ejemplo, cuando ella en algún punto de la película pierde esos poderes que tiene, y ya no es posible que escuche a su gato, que de cierta manera también termina siendo una representación de su alter ego, dando a entender, cuando deja de hablar con este gato, que esta fantasía se murió junto con su infancia. Ay no, qué horrible. Y eso es algo que representa totalmente el espíritu de los estudios Ghibli, que siempre van a hablar de temas demasiado profundos. Sí. Ahorita ya verán algunas que no. Pero Hayao Miyazaki y Takahata siempre estaban apostando por esta visión en la que los seres humanos podían mejorar de alguna manera, incluso a través de las imágenes, incluso a través de la narrativa que ellos estaban proponiendo. Y obviamente sus personajes iban a sufrir todas estas transformaciones que llegan a ser hasta transmutaciones, ¿no? Como aquí en este caso Kiki entregas a domicilio. En esta película se vuelve muy icónico Gigi, que es su gato con el que habla. Obviamente también aquí venden muchos peluchitos, que es lo importante. Aquí lo importante es el dinero, chingada madre. Ventas Ghibli. Y esta historia justamente esta historia de Kiki se entrega Kiki, do you love me?
Esta entrega está basada en 6 libros de Eika Kadono, que no es decir que escribió poco Eika Kadono. No, para nada. Y pues obviamente les da estos derechos a Ghibli y hacen una película totalmente hermosa, ¿no? Ya obviamos obviamente la labor de animación, que es algo totalmente hermoso, que siempre están apostando siempre por algo muy natural, pero al mismo tiempo tiene demasiada voz propia, ¿no? Y como un dato curioso, en esta película aparece un cuadro que existe en la vida real, que fue hecho por niños que estaban en un orfanato, el cual Miyazaki también intervino para poder poner dentro de ese cuadro la protagonista, pero este cuadro tal cual existe en la vida real, y esa historia justamente creo que conjuga mucho el hecho de que ellos siempre están apostando por la humanidad y están intentando también decir muchas cosas que están por detrás de todo esto, porque si ya se han metido en el lore, que le llamarían el folclore de lo que es el estudio Ghibli, se van a dar cuenta de que todas las cosas, casi absolutamente todas las cosas que están viendo en pantalla tienen alguna conexión con la cultura japonesa, con la historia del mundo o con una profundidad humana bastante real. Después de esto viene una película que se llama Recuerdos del Ayer, que vamos a mencionar rápidamente, que es la segunda parte, digamos, del debut de Takahata como director dentro de su propio estudio. Y estas dos películas son relevantes porque son casi diametralmente distintas en un sentido técnico a lo que Hayao Miyazaki estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Takahata era un hombre que no sabía dibujar. Y con la puta mayor desfachatez del mundo siempre decía: yo no necesito dibujar, yo soy muy cabrón haciendo guiones y dirigiendo, entonces si yo agarro a las personas que saben hacerlo mejor que yo, siempre voy a tener algo fresco, siempre voy a poder ofrecer una visión distinta del arte que estoy intentando plasmar, porque pues obviamente no viene de mis manos, ¿no? Hijo de su chingada madre. En otras palabras, es como yo no sé hacerlo, pero tengo el teléfono de quien lo puede hacer. Sí. Y aparte de todo era bien huevón, porque muchas veces era como estaban en medio de la producción y toda la gente ahí, ya saben, dibujando así, bocetando en chinga. Y este güey, pues por supuesto estaba dando sus viajes en Europa, ¿no? Pues visitando países lejanos. O el mismo Japón, pero pues estaba ahí. De hecho, él llega a ser muy ecologista también. Sí. Tiempo después harán un documental, él y Hayao Miyazaki, sobre una localidad en Japón. Y pues Takahata se la pasaba simplemente buscando qué hacer que no fuera a trabajar. Salvo por la excepción de que hacía el guión, ¿no? Sí. O sea, era un huevón profesional. Le pagaban por echar la hueva y el guión. Pero lo cierto es que sus ideas eran tan potentes que obviamente pues siempre iban a colar, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir descubriendo, de cómo Estudio Ghibli pareciera ser como cualquier otra franquicia, algo que pues va a ser repetible, va a poder ser, una vez ya puesto como todo lo que se necesita decir y saber acerca de la animación que están proponiendo, pues cualquier pendejo puede llegar y decir lo mismo que ellos, pero no. Esto realmente pareciera ser como una almeja, güey, que está solamente cerrada para la creatividad de Hayao Miyazaki y de Takahata. Quédense para más metáforas. Para más pinches metáforas. Para más almejas. Después de esta película, Recuerdos del Ayer, viene Porco Rosso, que es una de las películas mucho más aclamadas de Estudios Ghibli. Sobre todo porque pues es muy... que es algo muy relacionable a lo que es simplemente la vida cotidiana de las personas, pero a través... Bueno, no creo que todos sean pilotos aviadores como Porco Rosso, pero las emociones que tiene, obviamente, como en todas las películas, son profundamente humanas, son profundas en ese sentido, valga la redundancia. Y esto está inspirado totalmente en un piloto italiano, Marco Pagott, que está inspirado en un amigo de Hayao Miyazaki, que también obviamente era italiano, y que por una maldición se vuelve en un pinche puerco y tiene que abandonar la milicia para convertirse en un cazarrecompensas. La película en sí pues es muy muy bonita, pero esta película iba a ser simplemente un comercial para una aerolínea japonesa, y siempre denunciante Miyazaki, que es algo que empezaremos a notar mucho con él, es que es un ser muy politizado. Y Porco Rosso lo empieza a desarrollar desde el punto de vista obviamente denunciante y antibelicista, y lo convirtió todo esto en una protesta en contra de la guerra de Yugoslavia que estaba teniendo lugar en ese preciso momento cuando estaba siendo producido Porco Rosso.
Ustedes ya sabrán mejor que nosotros cuando vean la película, si ya la vieron. De hecho, dejen su parte favorita de Porco Rosso en este momento. Por cierto, está una parte súper icónica de esa película, que es cuando dice el mismísimo Porco Rosso: prefiero ser un cerdo que un fascista. Es uno de los mejores diálogos que he escuchado en una película de animación. En la puta vida. Sí. Esa es la puta vibra, Porco Rosso. Y después de Porco Rosso, nos vamos a ir con Puedo escuchar el mar, que es la primera película donde debuta un director joven, con un equipo joven. Y en esta película se nota la ausencia tanto de Takahata como Miyazaki. Por eso es que la estamos diciendo, porque habrá algunas que no mencionemos, porque casi nos vamos a ir solamente con estos dos grandes directores. Pero aquí es un nuevo director, que no les voy a decir el nombre para que no se confundan. A pesar de que se nota la ausencia de tanto de Takahata como de Miyazaki, no es porque no se nota porque sea una mala película, porque realmente Ghibli, yo podría decir que no tiene una mala película, pero el sello que es distintivo en el estudio, que era hablar sobre temas y desarrollos profundos, psicológicos y medioambientales y la chingada, no están presentes en esta historia. Es una película joven también en ese sentido, ¿no? Inexperta de estudio Ghibli en ese campo. Esta película es importante, aparte de toda la historia que ustedes a lo mejor la podrán ver, y también es muy bonita, que tiene que ver con, obviamente, el amor heterosexual. Pero es en esta película donde nace una de las grandes preocupaciones del estudio Ghibli en sí mismo, que es que no iban a poder encontrar un reemplazo para el trabajo tan pulido de Miyazaki, ni de los guiones intrincados de Takahata. Sobre todo porque no se podían reproducir entre ellos, porque si no, pues ya lo hubieran logrado, ¿no? Ya hubiera 3 Takahatas, ¿no? Esto acabaría por poner sobre la mesa el problema que se gestó desde un principio en los estudios Ghibli. El estudio Ghibli fue casi únicamente creado para llevar a la pantalla las ideas de estos dos grandes directores. Una verdad que los perseguiría literalmente hasta el final, o al menos hasta la actualidad, y pues que todavía no tiene una respuesta clara. Una almeja, como decías, cerrada para ellos mismos, nada más. Después de esta película vendría Pompoko, que es una pinche película bien verga de tanukis, donde se meten en temas del medio ambiente con sus respectivas y creativas transmutaciones, que son bastante comunes dentro del folclore del estudio Ghibli. Para nosotros los occidentales, los ignorantes, los estudiantes, los estúpidos. No será algo que nosotros veamos, a menos que seas mexicano y conozcas a los nahuales, ¿no? En ese sentido yo quería hacer un comentario pues un poquito más sentido, porque personalmente es de las que más me he emocionado viéndola. Pueden encontrarla también con el título de La Guerra de los Mapaches. También si Pompoko pues no aparece o no es tan claro, pues es La Guerra de los Mapaches. Y en ese sentido, toda esta potencia que tiene la idea de que son como nahuales japoneses, estos mapachitos, a mí me ha conmovido siempre esa imagen de las transformaciones, ya desde Ovidio, directamente desde Roma, las transformaciones divinas, y también pues en este folclore o toda la herencia y tradición japonesa. Entonces esa película creo que es una de las mejores entradas si no quieres algo que te destroce tan fulminantemente como la de las luciérnagas, por ejemplo. Creo que esta es una apuesta segura si se la quieres poner a cualquier personaje de tu vida que tengas muy cercano y que no conozcas estudios Ghibli. Creo que esa es la manera, por ese tipo de películas que tienen personajes juguetones, que es un entorno completamente natural, universales, que son reconocibles a pesar de que jamás hayas visto un mapache japonés, pues sí tienes clara la idea de esos animalitos. Y también decir que incluso tienen transformaciones con participaciones de sus genitales, ¿no? Que se hacen grandes, que pueden incluso volar, que se vuelven estatuas. Y en todo esto verga de tanuki. En todo esto de que son la verga los tanuki, pensar que también se vuelven criaturas que espantan a los policías, a los trabajadores que están interviniendo en su bosque, porque eso justamente lo están destruyendo los hijos de sí, lo están interviniendo para pues construir casas y hacer más grande Japón en ese sentido del concreto, y dejar todo este bosque que tiene toda esta magnificencia, la cuestión verde y mágica y natural, pues completamente destrozado, anulado, ¿no? En la existencia pues de esa misma isla que es la película y Japón en la realidad. Creo que ahí está muy claramente la preocupación del medio ambiente de Takahata, y sobre todo que esa idea de un nahual japonés que puede sonarnos más cercano a nosotros en Hispanoamérica y sobre todo en México, y creo que esa es una estupenda manera. Y también decir que el
trabajo que hay, no solo de que se transformen en figurines como vasijas o que se conviertan en humanos o cosas por el estilo, sino al principio de la película. Eso me parece sublime, literalmente, de que empiezas viendo que son mapaches animados de manera muy realista, sí, muy detallada, y cuando empiezas a ver cómo se pelean entre ellos los clanes de los mapaches, se transforman en mapaches más icónicos, más caricaturescos. Es una metamorfosis en la pantalla de cómo vemos nosotros los humanos a los mapaches completamente realistas, a cómo conviven entre ellos caricaturizados. Es bellísimo, además de todo el paisaje del bosque animado como con acuarela. No, es un película. Y justamente lo importante de la guerra de los pinches tanukis o pompoco, o como le quieran llamar, es que representa esta eterna guerra que tiene el ser humano contra la naturaleza, por una razón bien estúpida. Y aquí justamente lo ponen de una manera en la que están representando cómo la naturaleza está también luchando en contra de los seres humanos, pero no solamente en un sentido bélico, justamente, que es algo en lo que Hayao Miyazaki, porque eso todavía no lo habíamos comentado, pero él incluso de niño vivió bombardeos así donde a medianoche sus papás tenían que levantarlo porque no mames, se está quemando la ciudad, están bombardeando este pedo, güey, vámonos a la chingada. Y tomando en cuenta que su papá pues era una persona que hacía los timones para estos aviones, para Hayao Miyazaki los aviones tenían una doble naturaleza, ¿no? Era un gran avance tecnológico en el que el ser humano de repente podía llegar a volar, que era algo totalmente impensable, y también eran instrumentos de guerra, instrumentos de destrucción y también de mucho sufrimiento. Y aquí pues obviamente lo que intenta representar es como este conflicto de los seres humanos con la naturaleza está todo el tiempo latente, y a final de cuentas pues se termina resolviendo como los pinches tanukis. Y después de esta película viene la princesa Mononoke. El héroe de esta película salva a toda su aldea de un pinche jabalí enorme, güey, que es un espíritu kami. Obviamente de lo que está hablando de todo el sintoísmo. Y pues esta entidad divina está enferma. Okay. Entonces cuando este güey lo mata, adquiere de cierta manera una maldición que tiene que ir a romper con un pinche espíritu así que está bien pinche cabrón azul, bien vergas. Y ahí es donde conoce a la princesa Mononoke, que es más o menos como una Tarzana, que pues termina siendo criada por esta entidad que es una deidad que pues está representada como una loba. Enorme, potente. Muy shakiresca. Esta es una de las películas más violentas de Ghibli, donde se pueden ver un poco de cercenamientos, por decirlo de alguna manera, donde se desprenden partes del cuerpo también en algunas escenas de acción. Pero aquí el pendejo de Miyazaki, Hayao Miyazaki, se lastima la pinche mano por andar de clavado dibujando fotograma por fotograma. Y lo impresionante de todo esto es que a pesar de haber estado lastimado, como tenían todavía ese plazo que cumplir, donde tenían que estrenar la película sí o sí, él siguió trabajando aún así con la mano vendada. Vaya, es como cuando a Psych Wild se le rompió algo en la mano, sí, y sangrando siguió tocando la guitarra. Es algo así, pero en la versión dibujante. Aquí se empieza a notar mucho la obsesión de Hayao Miyazaki porque las cosas salgan como tienen que salir, importando, valiendo madres, güey, si su pinche mano no sirve, está descuchavadita. Sí. Y después de la princesa Mononoke viene Mis vecinos los Yamada, que es una historia que recupera Takahata también él como director, y que tiene un estilo de animación súper distinto a lo que nos tenían acostumbrados Ghibli. Que es una variante muchísimo, o sea, realmente se ve como ya casi como de un cómic, a lo mejor un poquito más occidental, y esta es la primera película hecha totalmente de manera digital. Ya dimos el salto hacia la computación animada. Que es algo que en lo que Miyazaki no estuvo del todo de acuerdo. Obviamente siempre tuvieron pedos. Esta relación entre ellos dos, que lo vamos a ir descubriendo poco a poco, a pesar de ser una relación obviamente de amistad, termina siendo también una cuestión que termina con muchos roces, porque pues los dos tienen diferencias creativas, y siendo los dos una potencia creativa muy cabrón dentro del estudio, ¿no? En esta película, por ejemplo, pues se ponen, es muy humorística, es un corte que a lo mejor no se había visto. O sea, si tú ves La princesa Mononoke y después ves esto, ni siquiera pensarías que es a lo mejor que tienen el mismo origen, ¿no? Exactamente. Y en este momento es cuando vamos a hablar de una de las películas que yo creo que la mayoría de personas han visto, al menos que es más conocida dentro de los estudios Ghibli, que es El viaje de Chihiro. Otro clásico. Que es la historia de una niña que de repente se va a mudar con sus papás y termina en un pinche lugar absolutamente magnífico donde ya no saben ni qué hacer más que trabajar porque hay que chambearle, si no, no sé. Ponte a chasmear. Albañil. Ponte a chambear. Albañil.
Y pues se pone a chambear y se pone, sobre todo lo hace porque pues sus padres se convierten en cerditos, ¿no? Porque, Principalmente por esa transformación, digamos. sí. Y pues no tiene cómo regresar, básicamente, ¿no? Esta película es quizás una de las óperas primas que hace Hayao Miyazaki. Hacemos esa distinción porque pues los dos directores siempre tienen algo que ofrecer muy distinto, pero Así los es. estudios Ghibli de cierta manera siempre ofrecen esa calidad que los contiene a ambos, ¿no? Aquí esta película gana un Oscar y es muy curioso pensar que esta película le gana a Lilo y Stitch y también le gana a La Era de Hielo, que pues obviamente son producciones que aquí son muchísimo más conocidas de cierta manera, pero les terminan partiendo la madre. Y en esa entrega de los Oscars ni Miyazaki, ni Takahata, ni Suzuki, ni nadie de cierta manera que estuviera muy relacionado con ellos, obviamente alguien del estudio lo recibió, pero ninguno de ellos va. Ningún Porque cabecilla reconocido. Esto lo hacen como protesta por la guerra que estaba sucediendo en Irak en esos momentos, que estamos hablando de los 2000, principios de los 2000. De nuevo conectada a la cuestión política en la animación, incluso pues ya en eventos de talla internacional, ¿no? Porque aunque vienen de Japón y es el primer mundo, pues no es lo mismo, lo tenemos bien claro aquí desde México, ¿no? Estrenar tu película y que sea un éxito nacional a que la rompas en Estados Unidos y por lo tanto pues en el mundo. Sí, pues ahí tenemos a Eugenio Derbez, ¿no? Que ya tendrá su Radio Locura. No se admiten devoluciones. La misma luna. Y pues el viaje de Chihiro, pues ahora sí que es toda una puta vibra, ¿no? Incluso la mismísima Billie Eilish le escribió una canción basada por esta película, no de la historia como tal, pero sí de la película, porque la historia no es de Miyazaki. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, que él es una persona que hace adaptaciones de estos cuentos infantiles, pero siempre les pone un toque que de cierta manera, como niño a lo mejor lo puedes ver y dices, qué bonita animación y me encanta todo ese pedo, pero como un ser adulto dices, no mames, todo esto que está diciendo realmente tiene una profundidad muy vasta, ¿no? Y creo que en ese sentido está bien claro que esa personalidad de principalmente Miyazaki está muy conectado con tener, ahora sí que un relleno suavecito, pero una cobertura muy dura. Es decir, obsesivo, completamente controlador, incluso con muchos roces y a veces muy frío por fuera, pero por dentro en toda esa creatividad, en ese proceso de inventar o reinventar historias y animarlas también, creo que es impresionante, ¿no? Creo que se parece mucho al sushi también, que está empanizado aquí en México por fuera y suavecito por dentro. Todo este viaje que dices, ¿por qué estoy sintiendo que esto me sabe tan rico, aunque a veces está tan rígido de probar, ¿no? Sí. Entonces creo que para ir como haciendo algunas líneas generales, por supuesto por Miyazaki está esa parte muy muy cruda por fuera, pero con una interioridad en sus personajes, en sus paisajes, en lo que recrea en la pantalla, sublime, infantil, en el mejor de los sentidos, y que es transformacional, si me permite la palabra, ¿no? Creemos que es posible algo diferente, aunque la cáscara nos diga que pues, no vale la pena, ¿no? Entonces esa dualidad está increíble. Y es importante entender que, por ejemplo, Miyazaki es una persona que dentro de su proceso creativo es muy obsesiva, ya lo habíamos comentado, pero para que vean un poquito de qué es lo que realmente él apostaba dentro de la forma en la que se producían estas películas, es por ejemplo que él seleccionaba a la gente a partir de su tipo de sangre, ¿no? Que es algo muy, muy cagado, que de repente dices, pues es súper supersticioso, obviamente es sintoísta, y sintoísta de cierta manera es como cada japonés es sintoísta, porque es algo que está súper inmiscuido dentro de toda su cultura. Pero este tipo de supersticiones lo llevaban justamente a hacer que las personas, si tú eres A, o tú eres tipo B, o eres O positivo, o lo que sea, ese güey los separaba porque decía, la personalidad, algo así como los horóscopos, él lo veía con el tipo de sangre, ¿no? Que era los humores finalmente que recorren la sangre, muy medieval en ese sentido, digamos una herencia vista desde Occidente así, feudal, muy, muy clásica de cómo se instauran estas creencias interiores del cuerpo, ¿no? Pero en todo caso también hubo medievo en Japón, y también, sobre todo por ser una isla, pues tienen ese aislamiento. Por un lado, que los ha hecho uniformes, no muy muy eficientes, tanto que pues estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pero después de eso también se ve reflejado en el día a día y en la cotidianidad de proyectos muy creativos, ¿no? Sí, justamente es como este güey intervenía en cada una de las cosas que tuvieran que ver con la película. O sea, si tú llegabas y le entregabas un fotograma y te decía, no mames, este pinche arbusto está bien culero, ese güey ya agarraba y le metía mano para que fuera exactamente como él quería, ¿no? Entonces, se volvía jardinero con ese arbusto y lo dibujaba mejor. Se notaba
ayudaba muchísimo porque, por ejemplo, aparte de separarlos por su tipo de sangre a los animadores, a los cuales les daba un trato muy digno, eso hay que decirlo, o sea, de cierta manera también la forma en la que nosotros interpretamos la cultura japonesa es muy distinto a lo que nosotros haríamos, o incluso las cosas que ellos están haciendo significan algo distinto a lo de nosotros, ¿no? Porque sí, sobre todo porque tienen esa costumbre o manejo bien instaurado de no voy a ser tajante y directo, pero sí voy a dejar en claro por mis inacciones o por mi amabilidad que no quiero eso, ¿no? O por mi intransigencia, que de cierta manera siempre es estar apuntando a esa excelencia, ¿no? Y en ese sentido se puede notar mucho en cómo Hayao Miyazaki, donde estaban en sus estudios, él siempre se situaba cerca de la puerta para ver cuándo entraba alguien y cuándo salía. Era el tipo de presiones que pues la gente sentía demasiado ahí, que muchos terminaron su relación laboral por esa misma razón, ¿no? Porque es una persona que está tan obsesionada con que, como ya lo habíamos dicho, con que el resultado final fuera tan excelente que pues se tuvieran que ir los que se tuvieran que ir y se tuvieran que quedar los que se tienen que quedar. Ese güey iba a terminar la película en la manera en la que él lo estaba pensando. Y eso se puede ver obviamente pues con el haber recibido, por ejemplo, un Oscar, que es algo como, pues los premios no significan mucho, pero en ese sentido es muy relevante porque es diferente ganar a un premio, por ejemplo, en tu propio país, a que seas un referente dentro de, por ejemplo, los Oscars, que es una de las plataformas cinematográficas más cabronas que pueda haber, ¿no? Después del viaje de Chihiro vendría Haru, el reino de los gatos. Que esto nace realmente como un proyecto que se llamaba el Proyecto Gato. Este proyecto fue inicialmente un comercial que terminó siendo una película que fue encargado por un parque de diversiones para que fuera sobre gatitos, pero después esto no terminó siendo de esa manera y terminó decantando en lo que es esta película. Esta película es ideal, por supuesto, si te maman los gatos, porque todo tiene que ver con los pinches gatitos. Aquí puedes ver gatos parados como humanoides y puedes ver un chingo de cosas que obviamente tienen muchísimo el sello de Estudios Ghibli, que es lo fantástico, la ficción que termina permeando en la realidad de una manera en la que el mismo reino de los gatos al que termina llegando esta protagonista, pues termina siendo incluso una realidad paralela a lo que ella está viviendo, ¿no? Sí, sobre todo porque ella también se convierte en una gatita, ¿no? Tiene esa transmutación también. Y la escena icónica, que incluso hay muchos gifs y memes circulando, es un desfile que hacen los gatos parados en dos patitas a lo largo de una calle. Me parece que ya son altas horas de la noche. Y sobre todo también porque el gato que la guía, pues, usa un sombrerito, o sea, hay como una inversión total en lo que significa amar a los gatos, querer ser parte de los gatos, pero con un mundo ya hecho, que no sabemos ver en el día a día. Y creo que esa parte de las radiografías de detrás de las calles, de detrás del día a día de un gato, es la realidad que muchas veces imaginamos de estas bestias que nos acompañan, que son tan independientes que bien podrían tener un mundo y ni siquiera nos hemos dado cuenta como tal, ¿no? Y es algo que, digo, yo obviamente invitaría a toda la gente que viera cada una de las películas, o al menos la que más les interese, por eso es que le estamos dando una pequeña sinopsis. Y realmente, o sea, como ya veíamos el estilo gráfico que tienen ellos, pero sobre todo la narrativa termina siendo una cosa extraordinaria, porque para empezar nosotros como seres occidentales estamos muy acostumbrados a cierto tipo de narrativas, ¿no? Y aquí en Japón pues tiene muchísimo que ver el hecho de que todo de repente se convierte en algo fantástico, pero esto fantástico también ocurre de una manera muy ordinaria, ¿no? Entonces nadie, cuando ves a alguien volar o cuando ves a alguien convertirse en un pinche gatito, cuando ves al gato literalmente así como convertirse en un ser bípedo, nadie hace realmente como un gran alarde o un gran grito de qué está pasando, eso, ¿no? ¿sí? O sea, simplemente está ocurriendo y eso ocurre una y otra vez hasta el punto en donde realmente tú te sientes sumergido en la historia. Creo que es una de las características de la magia que tiene el estudio Ghibli, ¿no? Y conecta con esa misma idea que yo les decía. Para entrar, probablemente si de plano no sabes o quieres invitar a alguien a que entre al estudio Ghibli como experiencia cinematográfica, estas películas con protagonistas bien cercanos a los animales pueden conectar muy fácilmente, incluso también con niños, niñas, ¿no? Así es. No hay ningún problema, no hay ningún pierde, y creo que es de las mejores entradas a estos mundos fantásticos. Y justamente después de esta película vendría El Castillo Vagabundo. Uf. En esta película la historia trata sobre la maldición que es convertirse en una anciana y no poder hablar acerca de eso. Sí. Digo, de hecho de una manera muy, muy tonta, ¿no? Pero en esta película, obviamente, lo más icónico es que el pinche castillo, cabrón, camina, güey. ¿Y gracias a quién? Castillo vagabundo, güey. ¿Gracias a quién?
a Calcifer, un fuego que habita dentro de esta especie de castillo, claro, que camina y se desplaza, por eso es vagabundo o ambulante, dependiendo de la traducción. Y a lo que voy con esto es que está animado, este castillo se mueve gracias a este fuego que lo hace funcionar. Está bien tierno aparte, güey. Está muy tierno, aparte tiene frases muy curiosas, creo que es de los diálogos más como descolocados, porque parece que es un personaje muy de Ghibli, muy fantástico, pero dice cosas así como muy, muy de la calle, ¿no? Así, pero ¿por qué está pasando eso? Cosas así, ¿no? O sea, no está en la tan... mañana yo traigo los tamales. Sí, un tipo más o menos burro de Shrek. Y también por otro lado que tiene estética más o menos de steampunk, todo este viaje del castillo vagabundo, ¿no? Que tiene pues calderas, ¿no? Que tienen tubos ahí que desprenden humo, y que también está conectado con estas cuestiones de la magia, no solo del fuego, tal cual, de Calcifer, sino de la magia, porque hay brujas, hay reinas que ocupan lugares. Una de ellas es la que convierte a la protagonista en... Exactamente. Pero yo lo que quería decir de esta película, que por supuesto también es de mis favoritas, está muy presente, por supuesto, en esta película algo que ya venimos diciendo, y quiero decir concretamente que es, a nuestros ojos estas películas a veces pueden sentirse como que a veces no tienen estructura, como que a veces los personajes pierden objetivos o no sabes qué quieren. Por un lado puede ser porque son adolescentes, porque son niños, porque son animales, porque son antropomórficas personas, pero yo creo que también es porque están buscando llegar de maneras transversales a las motivaciones de los corazones humanos o de la sensibilidad en general. ¿A qué me refiero con esto en otras palabras? Que son historias híbridas. Como sus personajes se transforman, como sus brujas a veces pierden los poderes, como que una niña se vuelve una anciana, como que el propio coprotagonista tiene una maldición también, sí, que se vuelve pues una especie de ave, no rapaz enorme, y que no puede controlar todo esto solo con ayuda de Calcifer. Tiene algunos momentos de tranquilidad y de recrearse también con eso de un fuego. Puede ser un spoiler, pero que la relación que tiene Calcifer con este personaje también muy hermoso en la pantalla es gracias a que literalmente se come el fuego de una estrella. Sí. Y esa imagen a mí me parece potentísima, ya no solo en una animación, sino simplemente como una idea totalmente fantástica. Que un personaje, que una persona se coma una estrella es potentísimo, ¿no? Y es algo muy simple que podría haberte ocurrido a ti, ¿no? A mí también, a mí me hubiera encantado. A mí me hubiera encantado imaginarme esa escena y escribirlo en un cuento, pero no llegó a mí, llegó para Miyazaki, que es quien se encarga de producir, bueno, de dirigir esto. De ideas. Vayan a ver el episodio de David Lynch. Sí, también, por cierto, en ese sentido de cachar estas oportunidades que pueden ser muy obvias una vez que ya están en la pantalla y muy bonitas, pero que no suceden para todos. Ya habrá algunas ideas para ustedes, para nosotros, pero comerse una estrella me parece fabuloso, y que de ahí salga Calcifer y que además sea una maldición llena de maldiciones la propia película, pero que sea tan hermoso, es todo una experiencia. También es una gran entrada para Ghibli. Sí, y justamente creo que en Ghibli lo importante es ya ni siquiera que te estemos contando, te estamos intentando antojar acerca de las películas que puedes llegar a ver, pero realmente es toda una experiencia, desde la animación obviamente hasta la banda sonora a cargo de Joe Hisaishi, que como ya había mencionado pues es una de las personas que casi sin ser parte del estudio Ghibli como tal, termina siendo una parte fundamental dentro de todo el folclore que es el estudio Ghibli, ¿no? Y de hecho muchos de estos memes o reels o TikToks que circulan en la red, cuando te quieren poner en situación, usan el motivo musical de esta película para que te sientas en una película de Ghibli. Sí, porque son súper inmersivos sus piezas, ¿no? Sí, y sobre todo la del Castillo Vagabundo tiene esa característica muy de sumergirte, estás en algo fantástico pero que se está definiendo sobre la marcha. Es un castillo vagabundo en ese sentido también. Literalmente va vagando, ¿no? Y aparte es el lugar donde habita justamente este príncipe que Hall se llama. Hall. Que justamente, como dato curioso, este personaje fue doblado al inglés por el mismísimo Batman, Christian Bale. Wow. Porque él era una persona que estuvo todo el tiempo así persiguiendo, así como ya lo verán en el capítulo de Quentin Tarantino que tenemos aquí en el canal, sobre la persistencia de estarle preguntando y diciendo todo el tiempo al director, por favor, méteme en una pinche película, ¿no? Como pasaría con Channing Tatum y Quentin Tarantino. Y este güey, Christian Bale, también estuvo insistiendo de cierta manera hasta que le dijeron, bueno, vas a doblar a el mismísimo Hall, el príncipe del castillo vagabundo, ¿no? Y después de esta película vendrá Cuentos de Terramar, que es la primera película de Goro Miyazaki, que es el hijo de
Hayao Miyazaki, ganándose la oportunidad gracias a que se rifó haciendo el Museo Ghibli, que es una delicia. Las fotografías que puedes ver de lo que es el parque que tienen de los estudios Ghibli es realmente una delicia, ¿no? Se pueden ver muchísimas figuras de todas sus películas. Obviamente estamos hablando hasta el momento en el que estaba haciendo esto, pero después también hubo ciertas ampliaciones. Se siguió enriqueciendo con los nuevos estrenos. Y también pensar en ese sentido que es Ghibli, a pesar de todo, y más allá de obsesiones y de hueva del otro que trabaja con ellos, creo que hace las cosas bien como Disney las dejó de hacer, ¿no? Creo que esa autenticidad, incluso también en sus programas de cuestiones divulgativas o parques o de la venta de sus productos, claro, es el dinero, es las entradas, es toda esta cuestión pues, capitalista, pero creo que lo han hecho de una manera muchísimo más auténtica que Disney, pues no se diga. Sí, y justamente esta comparación termina siendo una comparación injusta desde el punto de vista de Hayao Miyazaki, porque es como de, pues esos güey son productores en realidad, ¿no? O sea, te estoy hablando de un equipo que a lo mejor sería que la 10ª parte de lo que es Disney, o 20ª parte de lo que es Disney. Sí. Porque en realidad ellos sí, o sea, la misma persona casi que estaba teniendo la idea es la persona que estaba dibujando esto, ¿no? Y eso es algo que no pasa en muchas otras producciones, sobre todo aquí en Occidente, ¿no? Entonces, esta comparación con Disney es algo que va a ser totalmente casi permanente, porque es nuestra forma de entender qué es lo que es la animación. Sí, es nuestro referente en Occidente. Y pues para él básicamente le termina valiendo verga, ¿no? Pero sí le molesta un poco el hecho de que, pues de cierta manera todo el tiempo estén intentando como entenderlos a través de otra empresa que tienen un poco que ver realmente con lo que básicamente es horrible en ese sentido que te disnifiquen cuando no tienes nada que ver con eso, ¿no? Solo porque haces animación y Disney es grandísimo, ¿no? Pero en ese sentido pues creo que a pesar de todo lo han hecho bastante bien. Por supuesto. Y justamente en esta película Cuentos de Terramar es cuando es el inicio de la carrera como director de Goro Miyazaki, que es su hijo. Papá Miyazaki, es decir, Hayao Miyazaki, acepta esta propuesta porque por medio de Suzuki, que es el productor, digamos, el hombre de negocios dentro de Ghibli, pero lo acepta como a media regañadientes, ¿no? Así como, bueno, tomando en cuenta, y de cierta manera es un poco justo pensarlo de esa manera, como Hayao Miyazaki ya había trabajado en Toy Doga, ya había fundado ya también, o cofundado Estudios Ghibli, ya había sido director de innumerables, tanto animaciones que salían en la televisión como en las películas en la pantalla grande. Y los cómics también. Y de repente como, o sea, mi hijo, pues será mi hijo y lo que tú quieras, pero pues él no se ha ganado realmente ese derecho de poder dirigir una película severo dentro del estudio Ghibli, ¿no? Porque pues de cierta manera lo veía como, pues mi pinche hijo es bien huevón, güey, no sé, este güey nada más nace y ya tiene todo en las manos, ¿no? Y eso es una forma de verlo, digo, podría llegar a ser cuestionable, pero pues Hayao Miyazaki de cierta manera también hay que tomar en cuenta que él siempre decía, no me importa si son mis amigos, si son mi familia, lo que sea, cualquier animador es un rival para mí, ¿no? Claro. Bueno, también decir en específico de Cuentos de Terramar que está basado en parte de la obra de Ursula K. Le Guin, que podría tener su episodio, si ustedes lo quieren, pónganlo en los comentarios. Una gran exponente de la ciencia ficción verde, ¿no? Directamente desde la lengua inglesa. Se le ha comparado con Philip K. Dick, ¿no? Con Bradbury, pero tiene un sello particular con esa relación de hablar del medio ambiente desde la ciencia ficción. Pero en el caso de Cuentos de Terramar es una historia más cercana a la fantasía, de algo como tipo Señor de los Anillos, con dragones y demás cosas, pero que tiene incluso, a pesar de todas las comparativas, una crítica también feminista, una crítica también muy auténtica de que, bueno, sí, las grandes cosas de ciencia ficción y fantasía pues también han sido vistas en su gran mayoría con un solo espejo, a través de un solo espejo, de unas micas que son las masculinas, ¿no? También podemos ser diversos en ese sentido, con cuestiones naturales, cuestiones verdes, de ecología, y también con crítica social y feminista. Viejo rabo verde. Y justamente esta película, por ese tipo de cosas que estás diciendo, y porque estaba básicamente trabajando con el mismo equipo de Estudios Ghibli, termina también siendo un gran éxito, a pesar de este debut que pareciera ser un poquito, al menos a los ojos de Miyazaki papá, como de, pues es que este chavo no le sabe, no sabe qué pedo, no le sabe literalmente, ¿no? Le sabe muy poco, no le sabe demasiado como yo. Y también un gran éxito que tiene que ver con esta película es que
no solamente es cómo le fue a esa película en el sentido de las taquillas y esas cosas que nos valen verga, sino que justamente Úrsula era una persona que no quería ceder los derechos de esta historia, porque muchos estudios de animación lo estuvieron pidiendo durante décadas. Claro. Hasta en el momento en el que Ghibli gana el Oscar con el viaje de Chihiro, de repente se abren estas puertas para que Úrsula diga, bueno, pues órale, pues a ver. Que lo hagan, y justamente llega en este momento crítico donde Hayao Miyazaki estaba muy ocupado con otras cosas y dicen, pues creo que la forma de hacerlo es que tu hijo se convierta en el director de esta película, ¿no? Lamentablemente, de alguna manera, a pesar del éxito que tuvieron, esta película es una de las películas que tiene peor recepción con el público, pero poniendo énfasis en esa latente maldición de los estudios Ghibli de que no podrían encontrar un sucesor. Ni siquiera, eso fue lo más preocupante, ni siquiera el mismísimo hijo de Hayao Miyazaki pareciera ser un candidato perfecto para poder continuar con todo esto, ¿no? Entonces, básicamente aquí ellos se dan cuenta de que ya no habrá un sucesor para todas estas ideas, y pues Takahata y Miyazaki terminarán trabajando justamente como lo estaban haciendo, pero siempre con este miedo latente de que qué será de los estudios Ghibli el día que nosotros ya no estemos. ¿A dónde irán los niños cuando Estudio Ghibli ya no tenga estas dos artistas? Pero bueno, siguiendo con estas películas, el estreno siguiente de esto es Ponyo. Ponyo es un personaje súper bonito, también es de cierta manera, en el mejor de los sentidos, también muy infantil. Es una de las películas quizás que está hecha más para niños. Pues la historia trata de un pez que de manera bien pinche misteriosa, por magia, se convierte en una niña para poder vivir en la superficie, que era su sueño. Y pues esta es sin duda una historia hermosa y muy impresionante, sobre todo si tomamos en cuenta que dentro de la producción se convierte en una cosa bestialísima, porque es una de las películas que tienen más fotogramas pintados a mano de toda la historia, contando con 170,000 fotogramas hechos a mano, güey. 170,000, güey. Que ahorita ya lo decimos nosotros como, sí, mi pinche dato curioso, ya me vale verga, pero güey, realmente ponte a pensar lo que significa. No sé cuánto tiempo te tardas en hacer un fotograma de esos, pero yo le tiro, no sé, 40 minutos, 50 minutos. Es un buen rato y concentración absoluta lograr más de 100 fotogramas. Sí. Imagínate más de 1000, ¿no? Ya hablar de todo eso. Después 170,000, güey, no mames. Esta película es muy bonita porque el personaje principal, que al menos es el niño que se vuelve amigo de este pececito que se vuelve una niña, está basado totalmente en Goro Miyazaki. Y termina siendo una cuestión simbólica también, porque después del estreno de Cuentos de Terramar, pareciera que la relación entre padre e hijo había mejorado, ¿no? Había mejorado en un sentido también, o sea, tanto familiar como creativo, que era quizás lo más importante de los estudios Ghibli. Recordemos que cuando se estrena Cuentos de Terramar, Miyazaki estando dentro del área, hay dos versiones, pero manejamos hay una versión donde le manda una nota y otra donde simplemente está ahí sentado viendo el estreno de Cuentos de Terramar, pero en las dos ocasiones dice exactamente lo mismo, ¿no? Es una película honesta, es una película buena. Punto. Que tomando en cuenta la intransigencia y toda la carrera que había ya tenido el papá Miyazaki, Hayao Miyazaki, era pues realmente una especie de tributo a al menos la sinceridad con la que su hijo había trabajado esta película, y que lo convirtió a lo mejor de un director de la noche a la mañana, lo cual para Miyazaki no ocurrió de esa manera, ¿no? Fue a través de las décadas, que era algo, pues como ya lo había comentado, que a él le traía un poquito de problemas mentales, digamos, ¿no? Como de ahí disonancias cognitivas. Y parentales, por supuesto. Parentales, ¿no? Por supuesto. Entonces, con Ponyo, de repente esto se convierte como en una especie de homenaje a su propio hijo, Goro Miyazaki. Aparte de esa historia, está ambientada en Tomonoura, que realmente se puede notar ahí. Digo, yo nunca he estado en Tomonoura, pero... Yo tampoco. Pero si ven fotografías se van a dar cuenta que es totalmente el mundo donde existe Ponyo, ¿no? Sí, que es como una especie, muy vagamente, de versión suya de La Sirenita, ¿no? Ese contacto entre el mar y la tierra en ese sentido.
y de una manera muy japonesa y justamente en un ambiente muy japonés, porque Tomonoura es un lugar que es básicamente está una ciudad súper cerca de un cuerpo enorme de agua, en donde pues la gente vive casi casada también en esa cotidianidad con las aguas que están ahí. Casi besando el mar. Exactamente. Y pues esta es una de las historias más queridas dentro del universo de los estudios Ghibli. Como las hay muchas, como Chihiro. Yo creo que justo en este momento déjenos cuál es la historia que más los ha conmovido. Cierto. ¿No? Porque pues habrá muchas personas que digan, no, pues la tumba de las luciérnagas me dejó llorando por 4 horas seguidas. Pero pues también Ponyo, por ejemplo, tiene algunas minuciosidades que otro tipo de películas que los mismos estudios Ghibli no desarrollan de esa manera, ¿no? Entonces esa es siempre la apuesta que tienen, siempre es la propuesta que está poniendo tanto Miyazaki como Takahata, que de cierta manera están intentando en todo momento innovar, incluso dentro de su propio estilo, ¿no? Y después de esa película de Ponyo viene La colina de las amapolas, que es producida por Hayao Miyazaki y por su hijo Goro Miyazaki. Como ya lo habíamos dicho con Ponyo, realmente la relación entre padre e hijo ya había mejorado en un punto donde Miyazaki padre empieza a reconocer realmente el talento verdadero que tiene su hijo Goro, y aquí de cierta manera ya lo deja tomar el timón, digamos, el Miyazaki papá con la mano derecha y el Miyazaki hijo con la mano izquierda, lo cual lo hace de una manera simbólica, una relación muy hermosa con esta película. Esta tuvo una producción que fue bastante sufrida de cierta manera para los estudios Ghibli, ya que esta producción fue interrumpida por el devastador terremoto del 2011, que fue una catástrofe histórica incluso para Japón, que de por sí ya es conocida por tener catástrofes históricas como los tsunamis, como un chingo de terremotos. Como la Segunda Guerra Mundial. Sí, Nagasaki. Entonces el punto es justamente notar que dentro de todos estos pedos que tuvieron, eso termina pasando aproximadamente cuando esta producción está a un 50% determinada, ¿no? Es decir, iban en la mitad exactamente cuando pasa todo esto. Japón está pasando por un momento absolutamente terrible, ¿no? Sí. Y ellos están produciendo esta película y justamente en palabras de Miyazaki dice: gente como los carteros o conductores de autobús han proseguido con su trabajo siendo fieles a su posición, y esto de cierta manera a él lo inspira para decir: nosotros también tenemos que trabajar, ¿no? Zapatero tus zapatos, si estás haciendo animación, aunque haya sucedido esa tragedia, lo puedes seguir intentando, ¿no? Entonces, de cierta manera, La colina de las amapolas, a pesar también de que no es una de las películas más aclamadas dentro del universo de los estudios Ghibli, termina siendo un símbolo también de resistencia y también de perseverancia de los mismos productores que están haciendo, tanto Miyazaki, hijo como padre, para sacar esta producción adelante. Termina siendo una demostración también de que Miyazaki, tanto padre como hijo, están haciendo hasta lo imposible para terminar sus ideas creativas, que es algo que creo yo es de lo más rescatable que puedes encontrar en cualquier artista, y sobre todo en artistas de la talla de Miyazaki o de los estudios Ghibli, ¿no? Después de esto Se levanta el viento, que es una película que se centra en los hechos que marcan la vida de Horikoshi, quien haría en la vida real la fabricación de los mismísimos aviones para los que el padre de Miyazaki hacía los timones, convirtiéndose así en una de las películas más personales para Hayao Miyazaki, en donde expresa todo esto que realmente viene casi desde lo que estábamos contando desde el principio. Esto también hace alusión al terrible terremoto de Kanto en 1923, que tenía bastante tiempo, en la depresión económica de 1929 y los estragos por la pandemia de la tuberculosis, en el cual también obviamente está inmiscuida también dentro de la historia su madre. Claro. Y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Paquete completo. Paquete completo de todo lo que él estaba intentando realmente proponer con su animación y con su arte, y sobre todo también todo lo que había vivido en su vida y que estaba intentando también, como le llaman, de dar madrazos en el cerebro, así como: despierta, hijo de la chingada, este pedo es así, la sensibilidad, güey, la política, el mundo, las catástrofes, la profundidad del ser humano, la existencia, el sintoísmo, todas estas cosas siempre despiertan algo demasiado profundo dentro de nosotros, y yo lo quiero representar de esta manera, y es mi forma también de estarlo comunicando, ¿no? Como ya les decía, esta es de una manera indirecta quizás una de las películas más personales de Hayao Miyazaki. Entre todas estas referencias, por ejemplo, el protagonista sueña con el creador del avión Ghibli, que es justamente uno de los pilares para que esta idea existiera, porque literalmente de aquí, de este avión, se toma
el nombre del estudio, ¿no? Que Ghibli es una palabra en italiano que se dice normalmente para los italianos es como Ghibli y significa en árabe, es una mamada bien cabrona porque es como del árabe se pasa al italiano y del italiano se pasa al japonés y del japonés se pasa al español, que es como nosotros decimos Ghibli, ¿no? Sí, es un trenecito de traducciones. Trenecito. Y el... trenecito. Y Ghibli literalmente significa viento cálido que sopla en el desierto, que es una forma en la que los pilotos italianos le llamaban obviamente a este tipo de aire y que termina también formando parte del nombre de unos aviones que estaban siendo producidos en la misma Italia. Miyazaki lo toma de una manera casi pues fonética, le gusta mucho cómo suena, aparte de que está totalmente relacionado con su pasado, con su padre, de cierta manera en el rubro de la aviación, y que para él, como ya les había dicho, tiene esta relación ambivalente con los aviones, porque es la cosa más maravillosa que puede existir, porque estamos volando por estas mamadas, pero también he visto muchísimo sufrimiento a través de esto, ¿no? Entonces es importante saber que el estudio Ghibli, que también se pronuncia como Jiburi o Hiburi, dependiendo de cómo dependiendo de qué zona de Japón estés y dependiendo de cómo lo estés diciendo, cómo lo estés intentando traducir en tu mente, ¿no? Porque el japonés tiene unas implicaciones que ahorita no nos vamos a meter porque lingüísticamente es bien diferente a lo que nosotros hablamos aquí en español. Lenguas romances y todo eso, el occidente lo escuchamos diferente, pero pues ustedes aquí hago la distinción. Aquí quiero hacer el comentario de que pues mucha gente que no, ¿cómo vas a decir Ghibli? Di Ghibli o di Ghibli. Y digo, pues díganlo como quieran. Yo realmente lo digo como estudio Ghibli, ¿no? Todos creo que tenemos la libertad de decirlo como queramos, sobre todo porque es algo bastante intrincado, ¿no? Entonces siéntanse seguros de decir estudio Ghibli y así es para nosotros, y a lo mejor ellos lo dicen diferente, pero los italianos lo van a decir de otra manera y los árabes de otra, entonces no importa. Después de esto que estamos hablando, que es la película Se levanta el viento, viene el cuento de la princesa Kaguya, que en este momento es cuando yo les diría vayan por sus pañuelos al baño o donde los tengan, porque se viene algo bien heavy espiritualmente y emocionalmente. Híjole. Esta es la última película de nuestro gran amigo Takahata. Esta película está basada totalmente en el estilo gráfico de los lienzos japoneses feudales, que es más o menos lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar con que es un dibujo japonés, ¿no? Que es la okusai, claro. O incluso también las pinturas que están tradicionalistas, ¿no? Que todo el tiempo están intentando representar lo que era la cotidianidad en ese momento. La animación se torna bastante diferente, obviamente, porque es la primera película que realmente se siente como estos entes que habitan en los lienzos empiecen a cobrar vida, ¿no? Okay. Pero real, ¿no? Obviamente son animadas al milímetro, de tal manera en la que los movimientos se sienten súper naturales. Se puede notar también muchísimo que esa es parte de la magia de esto, que no es como cualquier otra producción que había tenido Ghibli, en el sentido de el movimiento que tienen los personajes, la forma en la que son representados, porque están totalmente basados en esta gráfica feudal, pero sobre todo la vibra que dan en esta película, en la princesa Kaguya, se empieza a convertir como en una especie de algo totalmente distinto a lo que habían hecho tanto Takahata como Miyazaki dentro de los estudios Ghibli. En la princesa, chécate esta mamada, güey. Venga. Un leñador que encuentra una princesa dentro de un bambú, y que ella era tan bonita que todos los hombres, incluso el mismísimo emperador, se querían casar con ella. Wow. Pero como ella estaba enamorada de su amigo de la infancia, les pone pruebas imposibles a todos estos hombres que intentan tener un casamiento con ella, el cual, spoiler, no llegan a lograr, porque les pone pruebas imposibles para que no puedan superarlas y no puedan jamás casarse con ella. Después de todo esto, obviamente la película tiene muchísimo desarrollo, pero ella va a regresar a su casa. ¿Cuál es? La luna. Su casa, la luna, chingada. Excelente. O sea, es una princesa que nace de un bambú, que es hermosa, que aparte la saca un leñador, que llega que viene de la luna. O sea, es justamente para mí una de las representaciones, incluso ya más de metralleta intelectual o creativa, que dejan dicho totalmente lo que el estudio Ghibli quería decir, que es parte del gran espíritu de Takahata, que es literalmente su última película, y es una película que hace con una gran maestría, que en un sentido de animación, ni siquiera ya para los estudios Ghibli, yo diría que es una de las animaciones
imágenes más bellas que vas a ver en toda tu pinche vida, güey. Y está basado, por supuesto, en un cuento del siglo X japonés. Se ve la herencia total conectada con la naturaleza que tanto le gustaba a Takahata, ¿no? En ese sentido, cierra con broches de oro su propia carrera. Es justamente a través de esta tradición, porque de hecho esta historia, como lo dices, es una historia tradicional japonesa que también ha sido representada en muchísimas ocasiones en el anime, pero Takahata lo quiere hacer propio, ¿no? Y lo hace de una manera también muy hermosa y justamente es lo que lo estaba diciendo. La forma en la que lo hace, con lo que ya me has comentado que este güey no sabe dibujar, pero de cierta manera explota sus creativamente, ¿no? Porque ahí ya no hablemos tanto de dinero, pero creativamente sí explotaba a las otras personas y es algo que a mí incluso me llega a parecer un poco hasta altanero de su parte, porque es como de, pues, ¿para qué necesito dibujar si yo soy una verga imaginando cosas, ¿no? Y él lo decía de esta manera, que era algo en lo que Miyazaki y él obviamente chocaban bastante. Era como si yo supiera dibujar, pues todas mis películas se verían iguales, güey, ¿no? Que es un poco honestamente lo que pasa con Miyazaki, que es un muy buen estilo, está hermoso y lo que tú quieras, pero esos experimentos gráficos que se llevan a cabo dentro de los estudios Ghibli, pues vienen totalmente en la mano de Takahata. ¿Por qué? Porque él siempre está confiando en que va a encontrar, también obviamente en su ojo, de poder encontrar a gente que con su talento pueda llevar a la pantalla grande estas grandísimas historias que él también se está imaginando. Y justamente el cuento de la princesa Kaguya hace esta reversión de algo casi que para nosotros sería como el Quijote, ¿no? Como una cosa muy tradicional que a lo mejor todos conocen, pero lo hace de una manera magnífica. Esta, como ya lo había comentado, es la última película que hace Takahata. Lamentablemente, porque tiempo después Takahata moriría. Y a forma de rendirle honor, Miyazaki pronunció las siguientes palabras en el momento que él tuvo la oportunidad en su funeral. A él, para que lo entiendan, él le decía Pakusan, para que casi se refiere a Takahata. Siempre creí que Pakusan viviría hasta los 95 años, pero aquel Pakusan se ha ido. Y entiendo que me queda poco tiempo. Aún ahora recuerdo vívidamente su cara de entonces. No estábamos satisfechos con nuestros trabajos. Queríamos hacer un trabajo más profundo del que estuviéramos realmente orgullosos. Gracias, Paco. Nunca olvidaré aquel día en el que te conocí en la parada después de la lluvia, hace 55 años. Y esto yo también no me quise quebrar, porque la verdad es que cada que veo ese video de Hayao Miyazaki es bastante llegador. ¿Cómo no? Y todo esto que le estoy diciendo lo dice él también entre lágrimas, ¿no? Es algo que realmente te rompe el corazón, sabiendo que llevan 55 años de amistad, enemistad, pero es algo bastante sano porque están los dos todo el tiempo retándose. Y en el momento en el que simplemente él se siente solo dentro de esta tal vez rivalidad y tal vez amistad, es cuando realmente empieza a notar toda la repercusión que tuvo su amigo y sobre todo lo que él quería que también fuera, como justamente lo dijo, que él quería que viviera hasta los 95 años, ¿no? La vida no es así, lo siento, Hayao Miyazaki, despierta, cabrón. Lo siento, Hayao Miyazaki. Pakusan fue una gran pérdida, pero también nos deja con todas estas películas que son maravillosas y que a modo de honrar toda su memoria, Hayao Miyazaki decide continuar con esto porque obviamente pues esto era de los dos, ¿no? El show debe continuar. Y esto culmina de una manera bien bonita porque Miyazaki termina haciendo una película después de muchísimos años después de muchísimos años de no haber sacado una película con él como director. También digo, hay algunas que me he saltado ahorita, a lo mejor las mencionamos, pero regresa con El Chico y la Garza. El Chico y la Garza es la historia de un niño que pierde a su madre y aparece una garza que le dice que le puede ir a rescatar a su madre de un mundo mágico, porque ella en realidad no había muerto. Y esta historia, como todas, es una historia súper profunda, es una historia súper llegadora. Está muy hermoso también la forma en la que todos los personajes intentan como resolver este problema que está teniendo el protagonista desde el principio. Pero esta película es por demás especial porque fue inspirada por su nieto, de una manera para él dejarle un testimonio a su nieto de lo que es el amor, de lo que es los valores que él está viendo en la vida, de todo lo que él también ha aprendido dentro del estudio Ghibli, y se lo da a través
del estudio Ghibli. Y esta producción de cierta manera termina siendo un poco infame porque en tiempos recientes, después de que saliera esta producción, una chica colombiana que dijo que trabajó para Ghibli, ¿no? Que dijo, no, yo hice 25,000 fotogramas para esta película y pues, ahí, si van a ver los créditos dice mi nombre. Pero pues obviamente nada de esto era cierto y pues simplemente la terminaron así que funando. Pero más allá de funar, pues se burlaron de ella, ¿no? Está bien que andas inventando que participaste en Ghibli, por Dios. Y así es como llegamos básicamente al final, menos actualmente. Esperemos realmente que Hayao Miyazaki en algún momento se le prenda el pinche foco y diga, al menos voy a hacer la última película, porque realmente creo que nos está privando de su talento en repetidas ocasiones. Ha dicho, y también a través de sus películas, que para él los artistas tienen un cierto tiempo a lo mejor de vida activa, ¿no? Creativa, que algunas en 10 años o lo que sea, pero él mismo ha demostrado que no es de esta manera, ¿no? Que él lleva más de 50 años haciendo animación, en la que él ha sido muy bueno, incluso trabajando como chalán hasta ser el jefe máximo de un estudio, pero esa creatividad pareciera no tener fin, y yo creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista como una persona que aprecia muchísimo el arte que él está haciendo, creo que podría irse de la vida, pero todavía con una película encima que nos dejara muchas más cosas. Obviamente él está a cargo de su propia creatividad, y lo importante es también entregar siempre cosas profundas, como siempre lo ha hecho, porque como ya lo habíamos comentado en este estudio, el gran problema que tiene el estudio Ghibli, que en este momento es lo que está peligrando totalmente, incluso con su hijo Goro, no ha habido una película que en un sentido a lo mejor de taquilla o a lo mejor de la recepción de la gente tenga la misma potencia que han tenido pues grandes producciones como lo es El Castillo Vagabundo, El Viaje de Chihiro, o incluso las primeras películas que tuvieron, que obviamente fueron hijas también de esta idea de hacemos esta película, y si esta película es exitosa y está chida, pues hacemos otra, y si esta película, y así, hasta que en algún momento dijeron como de pues ya tenemos cómo subsidiar todas estas cosas con los peluchitos y todo este desmadre, ¿no? Pero Estudios Ghibli pareciera estar condenado, y esto es algo que abiertamente Miyazaki lo ha hablado, ¿no? Explícitamente. Y mucha gente pues lo toma como pues eso está destinado al fracaso, porque pues casi Ghibli solamente existe para que Miyazaki y Takahata hagan pues realidad sus visiones, ¿no? Es literalmente sus visiones, ¿no? Todos visionudos, así es. Pinches visionudos. Y pues realmente conforme va pasando el tiempo pareciera que esto es así. Hay algunas películas que no hemos comentado del todo, que han sido películas donde solamente han debutado 1 o 2 o 3 directores, que pues terminan, no digo que cayendo en la infamia, pero son películas que no han sido del todo bien recibidas, ¿no? En esos casos, por ejemplo, está Arrietty, El Mundo de los Diminutos, que también es una gran película, de las que a mí más me han gustado, como pues cómo se maneja toda la narrativa, y pues obviamente, como ya le dije, hay que obviar lo gráfico porque es absolutamente hermoso. Pero también está el recuerdo de Marnie y Erwin y la Bruja, que también es una de las películas que hace Goro Miyazaki, que de repente es como de no mames, o sea, llevan en un hiato, es decir, una pinche pausa bien cabrona, Estudios Ghibli, y de repente sale con una animación tipo Pixar, que es aquí en Erwin y la Bruja, y que dicen, ¡ey, esta pinche basura que es, ¿no? O sea, ¿dónde está Hayao Miyazaki? Ya sabemos que Takahata se fue de la chingada. Os digo, que está en el cielo. pero Hayao Miyazaki pues no tiene participación en esto directamente, y pues la gente está casi hasta estaba enojada, ¿no? Porque decían, ¿y esta pinche basura qué es, güey? ¿No? Para ver esas cosas que se ven como medio de plastilina, medio Wallace y Gromit y ese pedo, pues ya veo Pixar, que ya de por sí es una basura, ¿no es cierto? Está chido Pixar. Tenemos todas estas películas donde hay directores que debutan una sola vez, pero no terminan por tener esta visión sintoísta que tiene Hayao Miyazaki, que de cierta manera es algo que se lee muy entre líneas. Digo, después de estar investigando tanto me doy cuenta de que realmente así es, porque Hayao Miyazaki es profundamente japonés, si lo quieres poner de esa manera. Y aparte de todo es una persona que está muy inculturizada con la globalización, ¿no? O sea, él va a Europa, él conoce todo lo que está ocurriendo también en América, él reconoce totalmente la tradición que es japonesa, y todo eso lo lleva de una manera obviamente exacerbada en lo japonés, pero siempre intentando ser universal en cuestión de qué es lo más profundo que puedo yo comunicar con todas estas historias, ¿no?
De esa manera, pues acaba aquí, realmente con el chico y la garza, al menos para Hayao Miyazaki, al día de hoy, en este año 2025. Pues nos quedamos a espera de qué es lo que va a ocurrir ahora con el estudio Ghibli. Es algo que pareciera de repente que, como ya les dije, se va a cerrar para siempre, se va a implotar, aunque se va a volar como los pinches calzones ahí que se vuelan a la casa de la vecina. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con el estudio Ghibli. Me río de nervios. No, yo estoy muy nervioso. No, yo todos los días me duermo pensando, ¿y qué será de los estudios Ghibli ahora, no? Pero quería Miyazaki en mi lugar. ¿qué era Miyazaki con esta pinche ansiedad de qué va a hacer Miyazaki, güey? Entonces, tomemos en cuenta que los estudios Ghibli son algo que sí pudieron haber existido simplemente para llevar estas visiones de estos visionudos, Takahata y Miyazaki, pero también recordemos que todo esto es, aunque hubiera sido solamente una película, son obras de arte que no tienen igual. Sí. O sea, dentro del mundo de la animación, ya no hablemos solamente de Japón, sino en general, pero en el mundo de la animación tienen una sutileza que te hacen sentir la naturaleza porque totalmente están conectados con eso. No es una narrativa, es totalmente como, ay, la amistad es así, Buzz y Woody, ¿no? O sea, es como, no digo que esté mal, está chido, pero es muy occidental, ¿no? Es una manera en la que no tienes que ver con la naturaleza, no tienes que ver con estos dioses que controlan a lo mejor fuerzas sobrenaturales y que eso de cierta manera también te hace, o sea, el hacerte amigo de un dios, güey, o de que te haya criado un dios, como en el caso de la princesa Mononoke, son cosas que pues para nosotros salen un poquito de nuestra zona de confort del pensamiento occidental, ¿no? Y bueno, también recordar que a grandes rasgos, aunque los premios no lo son todo, también han ido cayendo poco a poco varias premiaciones para estudios Ghibli, para Miyazaki y demás, y en ese sentido apuntar que le dieron un Oscar honorífico a la carrera de Miyazaki, que es como también una idea de, aunque no significa todo, aunque no es la máxima meta, pues sí hace que tenga toda esa exposición y se agradece de que no sea solamente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que sea de algo periférico. Sí es el primer mundo, por supuesto que sí, pero no es algo de California o de Nueva York y tampoco es europeo, ¿no? Entonces, visto desde México, visto desde otras partes del mundo, también se agradece esa variedad, esa cuestión miscelánea que viene con una estupenda forma y con una animación innegablemente potente y muy tierna y sublime al mismo tiempo, como es Estudios Ghibli. Y sobre todo el hecho de pensar que la animación es básicamente de nacimiento japonés, ¿no? Es algo que se gesta en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, y pues casi nosotros como occidente lo hemos adoptado, ¿no? Porque nos parece una forma de expresión bien cabrona, ¿no? Muy bonita. Lo estamos diciendo, lo verán a lo mejor en la minisección de Norman McLaren. La animación obviamente no todo tiene que ver con esto que le llamamos anime. Y no todo es totalmente ni japonés ni occidental ni nada, pues digo, la historia del mundo es bastante vasta. Pero en esta cuestión de cómo representar estas historias y sobre todo las sutilezas que tiene, tanto la naturaleza como la profundidad de los personajes psicológicamente y también existencialmente, es totalmente japonés, ¿no? Entonces, el hecho de decir que Miyazaki es una de las personas, que esto hay que decirlo, digo, Takahata fue un gran director. De aquí le mandamos un saludo desde Radio Locura hasta el cielo, hasta el infierno. No, gran director. Gran director, La Guerra de los Mapaches, gran película. Miyazaki pues siempre ha destacado por eso, ganándose incluso el reconocimiento de personajes como Steven Spielberg, del cual ya tenemos un episodio. Sí, en general de todos los grandes cabecillas gringos y europeos. Sí, y también de personas como Guillermo del Toro, que es también una eminencia dentro de la animación, que pues es stop motion o incluso también en la creación de las historias, ¿no? Si quieren el Guillermo del Toro, el episodio, pónganlo en los comentarios. Al cerrar este viaje por el universo Ghibli, recordamos que cada película es un lienzo vivo donde se funde la ternura, la rebeldía y la pasión por soñar. Desde el vuelo libre en el castillo en el cielo hasta la emotiva poesía que es El chico y la garza, de todo esto que hemos revisado en este capítulo, cada obra se convierte en un refugio para quienes buscan en la animación una conexión con lo más profundo de su ser. La sensibilidad inigualable de Miyazaki y la mirada humana de Takahata han tejido un legado donde la magia de la naturaleza y la libertad creativa se entrelazan en una narrativa que trasciende fronteras y también tiempos. Al despedirnos de este recorrido de estudios Ghibli, que esperemos todavía haya aún más, llevamos con nosotros el eco de risas, susurros y sueños que solamente Ghibli sabe regalar como nadie más.
Es una invitación a ver el mundo con ojos de asombro, a encontrar en lo cotidiano la chispa de lo extraordinario y a creer que en cada historia se esconde la posibilidad de transformar nuestro interior. Con cada fotograma, cada trazo, Estudio Ghibli nos recuerda que la verdadera magia está en la capacidad de sentir, de soñar y de volar, incluso cuando el mundo pareciera detenerse. Y esto fue todo por el día de hoy para los estudios Ghibli. Esperemos que haya muchísimo más y que les haya encantado toda esta información que trajimos para todos ustedes. Dejen en los comentarios, por favor, sus películas favoritas, las escenas que más les ha hecho reír, emocionarse, quebrarse, volver a creer, tener esperanza, porque de eso es Ghibli. También los comentarios en esta ocasión y siempre para ustedes. Y no se olviden de seguir a Fango Bazar en @FangoBazar en Instagram, por donde pueden, por supuesto, conseguir sus playeras de Radio Locura de todos los episodios que tenemos. También únanse a la familia si así lo desean en Patreon, donde pueden apoyarnos en 2 niveles. Ya lo dije en la introducción, básicamente primero es nuestro agradecimiento infinito y formar parte de esta banda de artistas y emocionados por el arte. Y en el segundo nivel, donde reciben mensualmente una playera de Fango Bazar, la que ustedes prefieran, dentro del catálogo que está disponible en Instagram. Y no se olviden de seguirnos en Instagram como @radiolocura66.6, donde pueden estar viendo algunas fotografías que tal vez no van a ver dentro de los episodios, con algunos datos curiosos por ahí, y sobre todo también mini secciones y el clip de la semana. Y por supuesto, para estar un poco adelantados de cuáles son los episodios que están viniendo la semana que viene. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a revisar mi música en todas las plataformas. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales, más o menos literatura aquí en YouTube, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, reseñas literarias, cuestiones culturales y demás cuestiones similares. Es un honor para nosotros que nos dejen su suscripción, que se sientan cómodos aquí dejándonos los comentarios. Nos vemos la próxima semana con una nueva sorpresa. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y prefiero ser un puerco a ser un fascista. Literalmente es que ser animal no está tan mal.